Si alguna vez has sentido que tu mascota te entendía sin necesidad de palabras, esta historia es para ti. Cuéntanos en los comentarios cómo se llama tu peludo y qué locuras ha hecho por amor a ti. Y si alguna vez pensaste que un animal no puede cambiar el destino de una vida humana. Espera a escuchar lo que hizo Lobo. Suscríbete para más relatos reales y conmovedores. Dale like si crees que todos los animales merecen una segunda oportunidad. Y comparte este video con quienes creen que el amor no necesita lenguaje. Era la madrugada del 3 de junio. Las calles empedradas de la colonia San Rafael, en Guadalajara, estaban desiertas. Solo el sonido insistente de la lluvia rebotando sobre los techos de lámina y el pavimento mojado rompía el silencio. Entre bolsas de basura rasgadas y charcos de agua turbia, un pastor alemán de pelaje empapado avanzaba con pasos decididos. Nadie sabía de dónde venía, pero muchos lo habían visto merodear por la zona desde hacía semanas. Le llamaban Lobo, aunque nadie lo había domesticado realmente. Esa noche algo cambió. Lobo caminaba con el hocico bajo, atento a cada olor y sonido. Se detuvo bruscamente frente a un montón de desperdicios. Bajo una lona húmeda, alguien lloraba. No era un gato ni un cachorro. Era un llanto débil, humano. Con un leve movimiento, Lobo empujó con el hocico y descubrió lo impensable: un bebé recién nacido, cubierto apenas con una manta sucia, temblando de frío. No ladró, no aulló, no buscó comida. Observó al pequeño con una intensidad que no parecía animal. Entonces, sin perder tiempo, sujetó con delicadeza la manta entre sus dientes y comenzó a caminar. El bebé colgaba apenas, sostenido por los pliegues, mientras Lobo avanzaba con firmeza por calles oscuras. Su destino era claro: una pequeña casa de tejas verdes, con una luz encendida en la entrada. Allí vivía Esperanza. Esperanza Morales tenía 72 años y vivía sola desde que su esposo falleció. Era maestra jubilada y pasaba sus días entre libros, plantas y recuerdos. Esa noche, el insomnio la había mantenido despierta. Tejía en la sala mientras la lluvia golpeaba los cristales con fuerza. No esperaba visitas, mucho menos un milagro. Un golpeteo suave en la puerta llamó su atención. Pensó que era el viento, pero se repitió. Abrió con cautela, y allí estaba él, un pastor alemán mojado, con la mirada fija y determinada. A sus pies, enrollado en una manta sucia, un bebé. Esperanza no preguntó, no dudó, no gritó. Se agachó con esfuerzo, tomó al niño en brazos y lo envolvió con una toalla seca. El pequeño estaba frío, pero respiraba. Lobo la miraba como si esperara su aprobación, como si supiera que había llegado al lugar correcto. ¿De dónde vienes, criatura?, susurró Esperanza temblando. Llamó a su vecina, Remedios, enfermera jubilada y vieja amiga. En menos de 10 minutos, estaban juntas en la cocina, revisando al bebé bajo una lámpara de escritorio. Estaba deshidratado, con la piel irritada, pero vivo. Lobo no. Se movía de la entrada. Remedios encontró algo inesperado: una pulsera de hospital con el nombre Santiago M. y un número de registro. Al día siguiente, mientras limpiaban la manta, Lobo comenzó a escarbar en el jardín, cerca de un rosal. Allí, enterrados bajo tierra húmeda, había documentos protegidos por una bolsa plástica. Había nombres, un certificado de nacimiento y una carta. Si alguien encuentra a mi hijo, protégelo. Lo buscan hombres peligrosos. Yo regresaré cuando pueda. María. Esperanza la leyó en silencio. Cuando terminó, solo dijo: no cualquier persona habría hecho lo mismo. Y miró a Lobo con una mezcla de asombro, respeto y un poco de miedo. Porque ya no parecía un perro, parecía un mensajero. Durante los días siguientes, Esperanza y Remedios se turnaban para cuidar a Santiago. Lo alimentaban con mamila, lo abrigaban, cantaban suavemente para calmar su llanto. El bebé
Comenzaba a ganar peso. Su piel se veía menos enrojecida, pero había algo que les llamaba profundamente la atención. Lobo no se separaba de la cuna improvisada, ni siquiera para buscar comida. Dormía cerca, siempre alerta, y si el niño hacía el más mínimo sonido, él era el primero en acercarse. Remedios, que conocía bien el comportamiento animal por años de rescatar gatos del vecindario, dijo algo que a Esperanza le quedó grabado. Este perro no es común, tiene entrenamiento, no mira como los callejeros, no actúa como ellos. Parece que supiera exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Movidas por la intuición, decidieron averiguar más. Remedios contactó a su sobrino, que trabajaba en protección civil. Con una foto del pastor alemán, comenzaron a rastrear bases de datos de perros de servicio extraviados. Fue entonces cuando descubrieron la verdad. Lobo no siempre había sido un perro callejero. Su nombre oficial era Thor. Había servido como perro de búsqueda y rescate en Jalisco y más tarde fue asignado a una unidad canina de la policía estatal. Su historial era impresionante. Participación en terremotos, búsqueda de personas desaparecidas, detección de sustancias peligrosas. Pero, tras un operativo mal gestionado en la Sierra del Tigre, su guía humano había muerto y Lobo desapareció. Fue dado por perdido o muerto. Esperanza, con el documento impreso en mano, acarició el lomo de Lobo esa noche, mientras él observaba en silencio a Santiago dormido. «Sobreviviste y encontraste algo que salvar», murmuró conmovida. Ese vínculo, el que ya se estaba formando entre ellos, se volvió más profundo. Y aunque Esperanza nunca había tenido un perro, Lobo parecía saber cómo convivir con ella. No era invasivo, no demandaba nada, solo cuidaba. Una semana después, cuando la lluvia ya había cesado y el sol empezaba a secar las tejas del techo, Lobo volvió a excavar. Esta vez en el mismo rincón del jardín donde había desenterrado la bolsa con los documentos. Esperanza, que lo observaba desde la ventana, salió con una pala pequeña. No quería que removiera toda la tierra. Pero lo que encontraron la dejó sin palabras. Una caja metálica, vieja, oxidada, pero intacta. Adentro había más papeles. Algunos parecían expedientes médicos, otros eran fotocopias de correos electrónicos y fotografías. Pero lo que más llamaba la atención era un USB dentro de una bolsita sellada. Esa noche llamaron a don Esteban, antiguo amigo de Esperanza y técnico retirado de computación. Con un poco de esfuerzo logró acceder al contenido. Eran grabaciones de 1960, audio y video. En una de ellas, un hombre joven, que más tarde identificarían como Ricardo, el padre de Santiago, hablaba directamente a la cámara. «Si estás viendo esto, probablemente ya no estoy con vida. Descubrí documentos que prueban que mi padre ha usado empresas fantasma para lavar dinero, que manipuló contratos públicos y que hay personas desaparecidas por su culpa. No puedo quedarme callado. María y yo vamos a tener un hijo. Si algo me pasa, protégelos. No confíes en nadie de mi familia». Las piezas comenzaban a encajar. María no había huido porque sí. La persecución no era paranoia. Estaban huyendo de algo mucho más grande. Esperanza sintió que su mundo, antes tranquilo, se transformaba en algo que jamás imaginó vivir. Aún así, su decisión no cambió. Lo dijo sin vacilar. «No entregaremos a Santiago. Aquí está seguro». Y mientras hablaba, Lobo se paraba frente a la puerta, con el cuerpo firme, como si entendiera cada palabra. Esa noche escucharon un auto detenerse frente a la casa. Las luces apagadas, motor encendido. Lobo gruñó por primera vez. La madrugada siguiente fue distinta. El auto misterioso se había retirado tras unos minutos, pero el temor quedó. Esperanza no durmió. Lobo patrullaba el jardín como si recordara sus días de operativo. Cada crujido, cada sombra era examinada con precisión. A las 3:42 am, un golpe seco en la puerta trasera
hizo que Remedios se levantara de un salto desde el sofá. Esperanza fue a su encuentro con una linterna rosa. No encontraron a nadie, pero una señal clara quedó, una piedra con una nota clavada con cinta adhesiva. «Entréganos al niño. Nadie más tiene que salir herido». El papel estaba mojado, con letras recortadas de periódico. Aquello no era una amenaza casual. Llamaron de inmediato al padre Miguel, párroco de la parroquia cercana, que conocía a María desde niña. Él confirmó lo que temían. Hacía meses que María había ido a confesarse con él y le había contado que estaba escondida, que tenía pruebas, que temía por su hijo, que si algo le pasaba, buscaran a un perro llamado Thor. Solo entonces el sacerdote entendió. Ese perro era Lobo. Esa mañana, cuando don Esteban instalaba cámaras de seguridad en el porche, Lobo hizo algo inusual. Corrió hacia la cerca y empujó con fuerza a un panel suelto. Lo hacía todos los días, pero esta vez descubrieron que allí, entre las tablas, había más. Una segunda carta de María, esta con letra corrida y manchada por la humedad. «No confíes en la policía local. Mi suegro tiene gente en todos lados. Lo que encontré está en una caja fuerte, en el banco El Camino. La clave es la fecha en que Ricardo y yo nos conocimos. Él la sabría. Perdóname por todo». Esperanza miró a Remedios y luego a Lobo. «Nos están dejando un mapa», dijo con certeza, «y él lo está guiando. Fue don Esteban quien consiguió una cita en el banco». No podían revelar demasiado, así que usaron la excusa de un documento perdido y una herencia antigua. Lobo fue con ellos, no como perro de compañía, sino como parte esencial del plan. Él había escarbado, él había traído la carta, él los estaba guiando. El gerente, joven e indiferente, casi se niega a dejarlos pasar, pero cuando Remedios, con su voz firme de enfermera en urgencias, exigió hablar con alguien de mayor jerarquía, lograron acceso a la bóveda. La caja de seguridad estaba allí. Número 314. ¿Clave de acceso?, preguntó el empleado. Esperanza pensó por un segundo. Luego, casi en susurro, respondió: «De 2016. El 7 de abril. La luz verde parpadeó. Adentro encontraron una pequeña laptop envuelta en plástico, un sobre con nombres y cuentas bancarias en paraísos fiscales y 3 grabaciones más. Una de ellas era la prueba más clara. Una reunión grabada en secreto entre el suegro de María y 2 funcionarios públicos donde hablaban de mover dinero, callar periodistas y hacer desaparecer el problema. El peso de la verdad cayó sobre todos. «Esto no es solo una historia familiar», dijo don Esteban. «Esto puede tumbar a medio estado». Decidieron actuar. Esa noche, Lobo fue quien marcó el paso. Caminaba como si recordara cada movimiento de su pasado: esperar, oler, decidir, moverse. Su collar, que parecía solo decorativo, tenía aún un dispositivo activo. Esperanza presionó uno de los botones, casi por instinto. Una luz azul parpadeó. Era una baliza de emergencia, aún conectada al sistema de rastreo de la policía estatal. 1 hora después, una patrulla se detuvo frente a la casa. Pero no era cualquier patrulla. Era la unidad de agentes federales, y alguien con ellos conocía a Lobo. «¿Este es Thor?», preguntó un hombre con uniforme negro y rostro endurecido. «Creímos que habías muerto, viejo amigo». Lobo no movió la cola, solo sostuvo la mirada, como si supiera que el momento había llegado. Los agentes federales confirmaron lo que Esperanza ya intuía. Los documentos, grabaciones y pruebas halladas en la caja de seguridad eran más que suficientes para iniciar una investigación penal contra el suegro de María, un empresario con décadas de impunidad a sus espaldas. Pero también advirtieron que la situación era peligrosa. Los movimientos de personas poderosas son impredecibles cuando su legado está en riesgo. El oficial que reconoció a Lobo, el comandante Yáñez, explicó que Thor había sido entrenado para activar ese dispositivo solo en situaciones críticas.
Nadie esperaba que aún estuviera activo, mucho menos que el perro hubiera elegido el momento correcto para usarlo. Ese perro nunca fue solo un perro, dijo Yáñez. Siempre supo más que cualquiera de nosotros. 3 días después, al caer la tarde, una figura encapuchada se acercó a la casa. Caminaba con cautela, los ojos rojos de cansancio y el cuerpo encorvado por semanas de huida. Lobo fue el primero en notarla. No ladró, no corrió, solo se quedó quieto frente a la reja. Esperanza salió al escuchar sus pasos, y cuando la figura levantó el rostro, la reconoció de inmediato. ¿María?, preguntó con voz apenas audible. María asintió, las lágrimas cayéndole por las mejillas. Estaba viva, herida, agotada, pero viva. Había estado escondida en casas abandonadas, ayudada por una monja llamada Carmen, que también llegó poco después con una mochila llena de medicamentos y ropa limpia. El reencuentro fue silencioso, como si las palabras estorbaran. María se arrodilló frente a la cuna donde Santiago dormía. Le tomó la mano con reverencia. «Perdóname, mi amor, perdóname». Lobo se acostó a su lado, vigilante, protector. Era como si entendiera que su misión estaba llegando al final, aunque aún quedaban cosas por resolver. Con María de regreso y la evidencia en manos de la Policía Federal, se preparó un operativo para capturar al suegro de María, así como a sus cómplices. El equipo de Yáñez trabajó con discreción, usando las grabaciones como base para interceptar comunicaciones. Durante días, Esperanza fue instruida para mantener la calma, no alertar a nadie y seguir su rutina habitual. Pero una noche, a las 2:17 am, 2 hombres armados intentaron entrar a la casa por el patio trasero. No contaban con Lobo. El pastor alemán se lanzó sin dudar. Uno de los hombres cayó al suelo antes de poder cruzar el umbral. El otro huyó, dejando caer su arma y su celular. La policía llegó minutos después, activada por una alarma silenciosa que el mismo Lobo había desencadenado al mover una placa en el pasillo, instalada por don Esteban días antes. Ese ataque fue el último error del enemigo. El celular recuperado contenía mensajes incriminatorios que confirmaban la participación directa del suegro en una red de chantaje y encubrimiento. Con esa prueba, el juez autorizó la detención inmediata. A las 6:00 am del día siguiente, en una residencia de lujo en Zapopan, los federales entraron. No hubo resistencia. El hombre que había causado tanto dolor fue esposado frente a las cámaras, mientras una lluvia suave caía sobre el jardín. La noticia se expandió como pólvora. Empresario detenido por red de corrupción y asesinato. Las redes sociales ardían. Las personas aplaudían a los civiles valientes que lo habían enfrentado. Pero nadie sabía del todo quién había sido el verdadero guardián detrás de todo. Nadie, excepto Esperanza. Él salvó una vida sin decir una palabra, dijo al oficial Yáñez mientras acariciaba a Lobo. ¿Quién hace eso sin esperar nada a cambio? Yáñez solo respondió: un héroe. Semanas después del arresto, comenzó el juicio. La evidencia era aplastante. María, con la voz aún temblorosa pero decidida, testificó desde una sala protegida. Mostró las cartas, los documentos, los videos. Confirmó que todo lo entregado fue hallado por Lobo y resguardado por Esperanza. El fiscal, durante su exposición final, mencionó algo que llamó la atención de todos. Si no fuera por un perro entrenado para salvar vidas y por una mujer que nunca dudó en actuar, este caso seguiría enterrado, literalmente. Esperanza, sentada en la primera fila, sostuvo la mano de María mientras Santiago dormía sobre su regazo. El bebé ya sonreía, ya respondía a las voces. Su vínculo con Lobo era indiscutible. Si lloraba, el perro se acercaba. Si reía, Lobo movía la cola con suavidad, sin hacer ruido. La sentencia llegó en menos de un mes. Cadena perpetua para el suegro de María y varios años de prisión para sus cómplices.
El país entero habló de la maestra jubilada, la madre valiente y el perro héroe. Pero en la casa de Esperanza no había celebraciones, solo silencio, ternura y rutinas simples. Una tarde, la hermana Carmen llegó con un regalo inesperado, un acta de adopción. María había decidido formalizar algo que ya era real. Esperanza sería la madrina legal de Santiago y Lobo, oficialmente, su guardián. Ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por ustedes, dijo María. Esto es más que un acto simbólico, es un compromiso. Remedios lloró en silencio mientras firmaban. Don Esteban les sacó una foto que luego enmarcaron y colocaron junto a la cuna. Lobo estaba en el centro, con la cabeza ligeramente inclinada, como si supiera que esa era su familia ahora. Pasaron los años. Santiago creció entre libros, plantas, vecinas que cocinaban pan casero y un perro que no se despegaba de él ni para dormir. Lobo, ya con las patas lentas y el hocico gris, seguía haciendo sus rondas por el jardín cada noche. Aunque ya no corría, caminaba. Aunque ya no gruñía, vigilaba. Esperanza también envejecía, pero su energía seguía intacta cuando se trataba del niño o del perro. A veces los observaba jugar bajo el árbol de guayaba y pensaba en cómo todo había comenzado. En esa noche de lluvia, en la basura, en la mirada de un animal que nunca pidió nada, pero lo dio todo. Santiago, que aprendía a leer con rapidez, solía recostarse junto al Lobo mientras hojeaba cuentos. Le hablaba como si le entendiera todo, y Lobo, con sus ojos nublados pero atentos, lo escuchaba sin moverse. Una tarde, durante una visita al parque, un niño preguntó por qué ese perro ya no jugaba como los demás. Santiago, sin dudar, respondió: porque ya salvó suficientes vidas. Ahora solo cuida la mía. A los 14 años de edad, Lobo falleció una mañana tranquila mientras dormía a los pies de Santiago. No hubo dolor, solo una quietud profunda y una brisa suave que entraba por la ventana. Esperanza lo enterró en el jardín, bajo el rosal donde una vez escarbó la primera pista. Santiago colocó sobre la tierra una placa hecha por él mismo. Aquí descansa Lobo, el que no ladró, pero lo dijo todo. La historia de María, Esperanza, Santiago y Lobo quedó grabada no solo en documentos y noticias, sino en el corazón de una comunidad que aprendió que la fe silenciosa, el valor sin alardes y la protección sin condiciones pueden cambiar destinos. Porque a veces los verdaderos héroes no usan capa, solo caminan bajo la lluvia con los ojos bien abiertos y el instinto de salvar.